Estás escuchando Nutrición con Compasión, el podcast donde cuestionamos los estándares de belleza impuestos y te acompañamos en el camino hacia una relación más saludable y amorosa con tu cuerpo. Soy Aldi, nutrióloga dedicada a mejorar la relación con la comida y con el cuerpo. Y yo soy Ari, psicóloga inclusiva y fiel defensora del buen trato corporal. Juntas creamos este espacio amigable donde se respetan las ideas y vivencias con empatía y sin juicio. Donde exploramos cómo liberarnos de las expectativas sociales, dejando atrás las críticas hacia nosotras mismas y abrazando una forma de comer y vivir que nos haga sentir en paz. Si alguna vez has sentido que tu cuerpo es inadecuado, este podcast es para ti. Acompáñanos a descubrir cómo tratarnos mejor nutricional y emocionalmente, cuestionar lo que nos han enseñado sobre nuestro cuerpo y, sobre todo, caminar hacia una liberación que te permita vivir tu vida plenamente. Hola a todos. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola Aldi, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, excelente. Muy contenta por estar en otro episodio. Nos han mandado mensajitos del episodio anterior, surgieron varias dudas, varias preguntas, porque bueno, es un enfoque nuevo, como habíamos dicho. Y bueno, un poquito vamos a ir resolviéndola capítulo a capítulo, episodio a episodio. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy especial en cuanto a cómo llegamos nosotros al enfoque de salud en todas las tallas. Entonces, ajusten sus cinturones, vamos a empezar. Me empiezo yo, así que les comento un poquito de cómo llegué a este enfoque de salud en todas las tallas. Mi historia básicamente comienza en realidad cuando yo estaba terminando la carrera. Ujú. En realidad es en el último año de la licenciatura en nutrición. Generalmente se hacen prácticas en hospitales. Digo, en México creo que es igual también, ¿no? O sea, Sí, en el sí. último año se hacen prácticas en hospitales. Y a mí me pasaron cosas antes de conocer este enfoque, ¿no? O sea, yo les cuento. Un día estábamos, sí, 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 acá estamos Sí, una eh, aclaración, nos encanta el chisme, así que si nos quieren contar algo, nosotros somos felices, ¿no? esta sesión es más relajada, como más sí, de conocernos, de chismecitos, traigan sus cafecitos, lo que quieran que tomar, tecito, yo soy más de tecito. A Eh, mí me encanta el mate, por favor. Ay, mate, claro, bueno, a mí también me encanta el mate es té, ¿no? O sea, al final es la herbita de té, me encanta. ¿Cómo té? Es No es mate. té, Es mate. mate Son específicamente. infusiones diferentes, pero bancamos, bancamos. De hecho, mi Vale. mamá se hacía mate de té. No sé si alguien de los que nos está escuchando hizo, o sea, una cosa extraña, pero me encanta también. Pero, ¿cómo es Pero el mate de obviamente, té diferente al mate que no es de té? Explica que yo pues, no, es, yo lo tenía o sea, relacionado igual, o sea, la o sea, hierbita, la metes, le echas el agua y en el mate. de hecho sí, exacto. O sea, si tenés como los saquitos de té, se ponen directamente 3 o 4 saquitos y agua. A nosotros nos encantan, ¿qué te digo? Pero bueno. Y el mate normal, ¿no? Pero bueno. No, no nos estamos yendo de tema, perdón. Entonces sí, o sea, este es el momento de relax. Bueno, les contaba entonces que en el último año, Ari, justo yo estaba haciendo mis prácticas y en uno de los hospitales, no voy a decir dónde, para no traer problemas, Más vale, sí. pero estábamos en un hospital, yo estaba en un hospital y estaba en un consultorio, al lado, digamos, de otra Nutri que estaba trabajando hace 20 años en ese hospital, o sea, Ok. de la vieja usanza, digamos. Y Sí. bueno, entonces yo estaba ahí preparando, digamos, el material para recibir un paciente. Entonces en una de esos escucho la conversación del otro consultorio. Viene una paciente y le dice a la Nutri, no, es que me dijeron que tengo que bajar de peso porque te exigen, digamos, bajar de peso para postularse a cirugía bariátrica. Entonces la Nutri le dice, bueno, vamos a lo que vamos, cerrá la boquita, deja de comer Mm. y a bajar de peso. Ay, Porque, qué o sea, cruel, muy Aldi. total, Muy cruel. total, y yo estaba del otro lado, obviamente inexperta, porque, o sea, uno cuando va a las prácticas es, bueno, vamos a aprender, Claro, sí. digamos, sobre gente profesional, que a ver Que cómo lleva un atiendo a los trayecto, pacientes, que tienes como que esa idea, ¿no? exactamente. Y yo me quedé así como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mm. Bueno, la cuestión es que ahí fue mi primer shock porque dije, a ver,
esto va o sea, por un lado es como que sí, en la carrera de nutrición sí te inculcan mucho eso de bajar de peso y toda esa parte, porque bueno, es el enfoque tradicional que ha habido desde años, Ujú. pero también se habla de salud mental, también se habla de, o sea, la importancia de la escucha al paciente, o sea, esa parte como que un poquito me descolocó y dije: No me está gustando esto". Y Te encima hizo la semana sentido. vi sí, 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 y vi a la semana a esa misma paciente que fue al consultorio, y esa vez la atendí yo, y nada, súper angustiada, llorando, me contó esa situación que vivió, que yo la escuché también, y ese fue mi primer clic que dije: "Esto yo no lo quiero". Ujú. Esto no lo quiero. No sabía, digamos, cómo hacerlo, porque es como que se supone que voy a aprender de alguien que ha tenido una trayectoria de más de 20 años, pero Ajá. dije: "No, esto yo no lo quiero". Pero Esa como que fue la ahí en ese primera. momento te empezaste a alejar, ¿no? O sea, de eso Ajá. específicamente, Dije: ¿no? "Quiero algo diferente, pero no sé qué es, pero esto Mm, no lo quiero". claro, sí, sí. A otro hospital fui. Fui a otro hospital, acá fue esta es la situación. Estaba con también otra nutrióloga, entra la paciente y antes de entrar le dicen: "Vamos a pesarnos". Se pesa y había bajado no sé cuánto, pero había bajado de peso. Entonces, ¡ay, felicidades! Aplaudiendo todos, hermoso, precioso, qué felicidad. Me quedé Claro. hablando con la paciente y nada, empecé a indagar cómo era su rutina, qué comía y toda esa ¿Cómo había parte. llegado Y, quizá a ese bajar, ¿no? O a ese número ahora, ¿no? ajá, exactamente. Y me dice: "No, lo que pasa es que mi marido me pega". O sea, la persona esta sufría violencia en su casa. Mm, Y prácticamente no podía comer a la noche porque estaba en esa discusión con su esposo y mm, vivía una situación violenta y prácticamente no estaba comiendo porque tampoco tenía estos problemas con el esposo, tampoco tenían económicamente la posibilidad de comprarse cosas, o sea, y nosotros estábamos felicitando eso. ujú. Entonces era como, Qué duro, no. Andy, esto que dices, creo que es muy importante como que hacer un pequeño alto, un pequeño paréntesis, porque muchas veces que yo converso con personas y que como trato de que entiendan el porqué, la peligrosidad de alabar la pérdida de peso y de aplaudirla y de como verla como un gran logro, ¿no? Eh, es por esto, porque nunca sabemos qué hay detrás de una pérdida de peso. Si yo Exacto. me estoy subalimentando, si yo estoy no dándole la comida que mi cuerpo requiere en la porción y cantidad que mi cuerpo requiere, si yo estoy, al final estoy violento, si quizá yo estoy también violentando mi cuerpo para poder lograr Ujú, llegar a ese número. Y por otro lado, también muchas veces pasa que nuestro cuerpo cambia porque o estamos enfermos o enfermas. Es decir, imagínate que alguien esté bajando de peso porque tenga una enfermedad bastante difícil, ejemplo, no sé, cáncer, diabetes, etcétera. Y ujú, entonces, o una situación como la que tú hablas, de violencia. Entonces, no sabemos qué hay detrás, pero podemos pensar que es muy, incluso como algo positivo, como de, bueno, estoy elogiando a la persona, estoy haciéndola sentir agradable o estoy haciéndola sentir algo ujú. positivo, pero la peligrosidad de hacer esto, o yo diría que quitaría el pero no diría, y la posibilidad de hacer esto sería eso que dices, em, validar y aplaudir y felicitar que estés pasando una enfermedad difícil, que te estés Sí, violentando a ti misma o a ti mismo, y esta otra parte que comentas de alguna situación de violencia, etcétera, o alguna otra situación. sí, Entonces, podemos hacer cumplidos de otras cosas, de total. otro tema, de lo que sea que no tenga que ver con cuerpo. Aparte, o alguien que baja de peso es como que te diga: "Ay, qué linda que estás, bajaste de peso". Entonces significa que antes no estaba linda. O sea, Claro, como que se claro. asocia, como que algo malo, ¿no? O sea, Sí, entonces claro. es muy Sí. hiriente para la persona. O sea, que sea una felicitación y uno dice: "Ay, qué bueno". O sea, realmente, Estoy haciendo algo lindo no, por esta no, persona, o mira qué bien la hice sentir. O sea, no, porque además el que alguien nos felicite por perder peso nos revive esta sensación de estoy siendo vigilada. Mi cuerpo está exacto. siendo vigilado y entonces si yo no conservo esta parte, este cuerpo hegemónico, esta parte bonita o valiosa, ¿no? De la delgadez, también me van a ver, también voy a ser Sí, juzgada. Y eso es terrible, esa sensación es sí, es fea. parte de la policía de los cuerpos
que bueno, Es vamos a hablarlo más perfecto. adelante. Luego lo hablamos. Pero Muy bien, Ali, eso sí, sí, está bien. sí. Pero Totalmente. bueno, entonces, todas estas, buenas situaciones me han pasado más, ¿no? Pero esas son las que más resalto y encima en lugares diferentes, que es como que digo, bueno, quizás es esta Nutri, no, es esta, es esta, es esta. Son como varias situaciones. Bueno, entonces nada, me recibí, pero yo dentro mío dije, y, no sé, hay algo que, ¿ahora qué hago? Porque yo no quiero eso, pero no sé qué hacer. Y bueno, entonces participé en un congreso de España. En ese congreso escuché una charla que hablaba de trastornos alimentarios, que a mí me encanta, digamos, ese enfoque. De hecho, por eso me certifiqué en trastornos alimentarios. Y conocí a Vicky Lozada. No sé si alguien de los que nos está escuchando la conoce. Bueno, Vicky Lozada es una Nutri que es de Venezuela y está viviendo en España. Y bueno, a partir de ella conocí el enfoque de salud en todas las tallas y pude conocer a las nutriológicas, conocí a Raquel Lobatón, conocí a Ay, ahí Ilana, es a donde nos Gina. juntamos, Ali, qué lindo, sí. Ahí nos juntamos en digamos, en la certificación también. Y al principio igual fue un shock, ¿eh? O sea, no es como que, ¡ay, qué bien! Sí, o sea, sí me cerraba, pero digo, ¿y ahora qué hago con todo lo que aprendí? O sea, ¿qué hago con todo las dietas hipocalóricas? ¿En qué las ¿Dónde uso, las no? O meto? sea, Sí, exactamente. Aldi, esto que Eh, dices, la verdad es que yo admiro mucho tu proceso como de construcción de todo esto que has ido aprendiendo, que habías ido aprendiendo en tu escuela, en tu licenciatura, que era un enfoque totalmente opuesto. O sea, es que ni siquiera es, ni siquiera es que sea como, no sé, como una corriente diferente, o sea, poquito diferente, no, o sea, es algo realmente opuesto del cielo a la tierra. Entonces, ujú. me imagino, Aldi, que para ti y para todas las personas que se han formado como nutriólogas, como dietistas, se les llama en algunos otros lugares en España, creo. Este, estas personas que se han formado para estudiar pues nutrición, siento que ha sido especialmente, Aldi, difícil porque híjole, sí, para mí como psicóloga, que no me enfoco en eso en mi carrera, ¿no? Que hay una parte embarrada, pero no es que yo me enfoque exactamente en eso. Obviamente, y también como persona construida desde la cultura de dieta, me fue un proceso, pues, complejo. No imagino para ti cómo fue literal, o sea, sentir que todo esto que habías aprendido o vivido en estos 4 años, no sé cuánto duró tu licenciatura, y lo que siguió en lo mejor de especialización, como que un poco agarrarlos, o sea, Sí. guardarlo, esconderlo o incluso sentir culpa, Aldi, por algunas cosas que quizá hayan pasado en la historia de este aprendizaje o de estas prácticas o de lo que sea, que a mí también me pasó, yo también lo viví así a veces ¿no? Con estos sentimientos. De verdad que admiro mucho tu trabajo de construcción, Aldi. em, Creo que va muy alineado a ti como ser humano, porque te conozco, eres una persona que trata de, creo que también alineado a lo que yo pienso, ¿no? De que trata de tratar de una manera bien tratante a las personas, a nuestros consultantes en general, a las personas. Entonces, por eso siento que este enfoque también te hizo mucho más sentido. Ay, sí, gracias, la verdad que por lo que me estás diciendo. La verdad es que sí, o sea, fue muy duro, Ari, de verdad. O sea, ahora es como que uno lo ve diferente, pero al principio era como, ¿qué hago? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Y yo soy una persona también muy racional, entonces es como, ok, perfecto, o sea, sí, está bien, entiendo el punto, sí escuché, por ejemplo, a los nutriológicas, su punto de vista en cuanto a salud en todas las talles, pero no me quedé ahí, o sea, es investigar, empecé a investigar, empecé a ver realmente si este enfoque tenía un fundamento científico, empecé a ver estudios, empecé a ver libros, Y analizar experiencias, los estudios también, ¿no? Porque hay muchos es, estudios, pero pues ¿quién los patrocina? ¿No? ¿Quién exactamente. paga esos estudios? Bueno, ya ahí nos va dando una idea de hacia dónde va. Exactamente. Entonces también el hecho de que, bueno, también es saber entender un artículo científico, ¿no? Que eso lo vamos a ir viendo, porque una es como, ah, bueno, dice tal cosa la evidencia, pero bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo fue el método? ¿Cómo fueron los objetivos que se plantearon? Entonces es como desglosar bien cada estudio, ¿no? Y sí me tomé ese trabajo, me llevó tiempo, me llevó este cursos también y mucho dolor en el medio, honestamente, mucho dolor porque es como, ¿qué Mm, hago? O sea, como un poco perdida y bueno, hoy la verdad es que me siento más tranquila, o sea, sé que no es que toda la carrera no sirve de nada, al contrario, o claro. sea, a mí digamos, es
darle una vuelta de rosca y decir, bueno, de esto vamos a ver cuál es el fundamento. Entonces, la pérdida de peso en el 95% de los casos, las dietas fallan. Y se Claro. los voy a decir ahora, se los voy a adelantar, las dietas no funcionan, ¿no? Sí, Entonces, yo sé. ¿cuál es la alternativa? Bueno, justamente es, en el caso, porque también hay muchas dudas. Generalmente en diabetes es, no, tenés que bajar de peso para que se controle la glucemia, por ejemplo, es lo que suele decir el médico. Y es como, no, o sea, sí hay maneras de poder tener una alimentación adaptada a esa enfermedad diagnosticada sin necesidad de bajar de peso. Entonces, también hay otra alternativa. Pero bueno, vamos a ir, no nos vamos a adelantar tanto. Esta, digamos, fue mi experiencia. Ahora contanos la tuya, Ari, queremos saber. No, y gracias, Aldi, por contarnos como, pues también partes personales, ¿no? De tu propia historia, en el enfoque y en tu vida profesional. Para mí, fíjate que para mí este enfoque llegó fue muy curioso porque yo venía recién llegada. Ay, estoy un poquito enferma, pero esta vida acá en Francia ha sido un poco ajetreada y siento que si toso, si estoy mormada, bueno, ahí una disculpita. Don't worry, don't worry. Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo. Yo recién estaba llegada a México de haber vivido 1 año y medio en Nueva Zelanda, donde mi ritmo de trabajo era así constante, full, 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 ¿no? O sea, venía de hacer muchas actividades laborales, como que mucho movimiento en cuanto a mi vida, el migrar no es sencillo. Bueno, yo también, después, si se acercan a mi página, tengo mucho material, información acerca de la migración, porque es un área que también me encanta, entonces, bueno. Venía de haber migrado un tiempo de Nueva Zelanda y recién llegué a México y me encontré con la noticia de que yo llegué a mi ciudad de donde pues, había vivido la mayor parte de mi vida, por así decirlo, desde que Ok. me casé, etcétera, estudié, bla, bla, bla. Y me cuento con la noticia de que nos tenemos que mudar de ciudad. O sea, migré Mm, dentro de mismo México, migré a otra ciudad que no está muy ok. lejos, pero, o sea, igual sí. Es un cambio. Sí, es un cambio, un cambiazo porque era una ciudad totalmente nueva, yo no tenía ninguna red de apoyo ahí, no conocía a nadie, y además venía de no tener una inserción laboral porque recién estaba llegada, entonces recién llegada al país con todo lo controversial que es el proceso de reacoplamiento migratorio. Después me moví de nuevo en esta parte migratoria a otra ciudad, dentro del país, pero a otra ciudad donde el clima era totalmente diferente, etcétera, y además no estaba insertada laboralmente. Yo siempre solí trabajar en instituciones gubernamentales, y ahora empezaba, pues, sin nada, de cero, literal. Ok. Sí, con lo difícil que es emprender, la verdad es que me animé a emprender totalmente, o sea, yo dije, ya no quiero trabajar para ninguna institución, quiero como construir algo mío, y pues fue duro, me costó mucho. Y en ese inter empecé como a tratar de estudiar muchísimo, o sea, lo que yo podía leer, escuchar, o sea, podcast, libros, cursos, hice certificaciones, bueno, empecé como que otra vez a estudiar full, full, porque obviamente pues no tenía como un horario de trabajo, ¿no? Entonces, en una de esas veces que yo estaba escuchando podcast, en el podcast de Se Regalan Dudas, no sé si lo has escuchado, Aldi. Ay, sí, sí la conozco. Sí, todavía no existía lo que es 6 de copas y esas cosas, porque seguramente hubiera llegado por ahí también. Pero hay un podcast, bueno, en el que Se Regalan Dudas, había un episodio donde invitaron a una nutrióloga que tenía un enfoque no pesocentrista y que tenía un enfoque de JAE, de inclusión en todos los cuerpos. Y yo me quedé, o sea, de verdad para mí Aldi fue como, plop, me explotó la cabeza. ¿Qué No, es esto? sí, sí, yo ¿Qué- decía, wow, o sea, no puedo creer que haya o sea, como pues sí, como una manera de ver la nutrición desde un lugar bien tratante. O sea, no, de hecho, nunca en mi mente había pensado que el hacer una dieta, y con dieta nos referimos acá como a esta parte restrictiva, ¿no? De esto hay Sí, que sí, comer, sí. esto no hay que comer, etcétera. Porque sé que en la nutrición pues tiene como otro significado. Sí, en realidad dieta es todo lo que comemos. O sea, eso es tener una dieta, pero sí, uno cuando asocia la dieta con una dieta hipocalórica en realidad. Ujú. Ajá.
Entonces, bueno, yo abrí como este universo en mi mente de entender que el seguir reglas alimentarias, el tener una dieta, en ser tan estructurada, a mí en lo personal, o sea, ya como clavándome en mi propia experiencia, me había causado dolor. O sea, yo recuerdo, recuerdo perfectamente, yo trabajaba también en un hospital en uno de mis trabajos. Este, Trabajé en un hospital como psicóloga en la consulta externa, en urgencias, en medicina, en la parte de la planta interna también. Entonces, recuerdo mucho, tengo una amiguita nutri ahí y recuerdo correr porque tenía una fiesta, no sé, de tal evento y correr con ella para que me diera una dieta porque quería entrar en un vestido, porque Ok, quería Aldi entrar en un vestido. O sea, ahorita te lo digo como con ojos de plato. sí, Pero en ese momento era algo totalmente normal para mí. O sea, traía yo toda la estructura, pues sí, como la cultura de dietas, pues de todos estos estándares de belleza demasiado quizá internalizado. Entonces tenía yo toda esta estructura de la cultura de dietas tan internalizada que para mí era ok, natural llegar a hacer esto de hacer dietas para entrar en vestidos, generalmente o para veranos, etcétera, ¿no? Pero ok. además de eso, también me di cuenta que a mí me ha causado mucho dolor y quizá como esta parte de conflicto emocional también, el tener una estructura de alimentación tan rígida en cuanto a, ahora lo entiendo mucho más, ¿no? Que era como una parte de esta parte de la ortorexia que tiene que ver con el estructurar nuestra alimentación desde un lugar de, pues sí, eso, de como de no salirnos de ciertos alimentos o no consumir ciertos alimentos porque desde nuestro punto de vista y entre comillas, pues, o son no como chatarra o son, no, pues, no sé si la palabra limpios te haga sentido, Aldi, o sea, me refiero. Que justo, bueno, para aclarar un poquito, la ortorexia tiene que ver con comer perfecto, ¿no? O sea, de tener Ándale, como sí, esa eso sería una buena perfección en palabra. cuanto a la alimentación, cosa Ujú, que en realidad es imposible. O sea, claro, básicamente claro. eh, no se puede comer perfecto, no se puede lograr esa perfección. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo, pero justo otra de las cosas que tenemos digamos, en este enfoque, bueno, hay varios tipos de alimentación, alimentación consciente, alimentación intuitiva, por ejemplo, y eso tiene que ver con respetar nuestras señales corporales, o sea, de señal de hambre y saciedad, de conectarnos con nuestras señales internas. Y no siempre vamos a comer todos los días igual, no siempre vamos a tener Claro. la misma energía, la misma, eh, o Ni la sea, misma posibilidad de alcance de ciertos alimentos. A mí lo que me pasaba en esto, como dices, sí, es exactamente buscar una alimentación, entre comillas, perfecta, lo que sea que signifique. Yo estaba muy, muy enfocada en comer saludable. O sea, ujú. todo lo que entrara en mi mente en esa parte de saludable, yo, aunque no lo estuviera disfrutando, aunque quizá mi cuerpo no se necesitara otro tipo de comidas, etcétera, o incluso al alcance no había ese tipo de comidas, yo estaba tan estructurada en ese lugar que recuerdo haber llevado topercitos de botana, de pepino picado o lo que sea, esa botana tipo a reuniones o X, o sea, esa era yo. Ujú. ¿No? Entonces, Y muchos le pasa, a muchos le pasa lo mismo. O sea, que se llevan su tapercito digamos, a fiestas o a lugares que están invitados y se quedan como, que digo, igual yo o en sea, ese momento lo hacía desde un lugar, Aldi, de miedo, o sea, yo lo hacía ujú, desde un lugar de miedo de, es que yo no puedo comer tantas papas porque, o sea, eso me hace mal, me daña, me va a matar, casi, casi, ¿no? O sea, bueno, no casi, casi, pero sí, sí tenía mucho esta parte de no, o sea, no voy a comer eso porque me hace daño, o sea, eso sentía, ¿no? O sea, en ese lugar estaba. Yo no estaba tanto en el lugar de voy a engordar o tal, mi metabolismo ha sido como muy privilegiado en ese sentido hasta mucho tiempo, ujú, ¿no? Eh, Obviamente la edad y ciertas cosas cambian, pero yo estaba en el lugar de me hace daño, me hago mal, me va a matar, me daña, y etcétera, etcétera. Entonces,
Aldi, eso es una locura, porque yo me acuerdo, o sea, como que a mí no me gustaba la sensación de pensar que mis venas se convertían como, sí, literal, era una locura, o sea, como que se convertían así, no sé, se tapaban, ¿no? Algo así. Bueno, Ese es el miedo que muchos pacientes tienen, el hecho de pensar que cada alimento que te lleves a la boca te puede matar, por ejemplo, ¿no? O sí, sea, es una situación extrema. claro, claro. Entonces, bueno, me fue haciendo como sentido a través de ese podcast. Yo empecé a investigar, empecé como a indagar más acerca del tema, empecé a ver lo que es el salutismo, o sea, bueno, toda esta parte de lo que tiene que ver con entender que un cuerpo del tamaño que sea que tenga no significa ni representa nada de su salud. O sea, no Ujú. está correlacionado con su salud en realidad, ¿no? Ok. Que bueno, eso me fue como una parte como muy liberadora para mí y claro que empecé a estudiar más, empecé a indagar más, así como te pasó a ti, llegué a la certificación esta que hicimos juntas con Nutriológica y pues como que he tratado de seguir como en la lucha de incluir en la parte, yo siempre, esto sí se alinea mucho a lo que yo siempre he sido. Toda mi historia y mi Ujú. trabajo como psicóloga ha estado muy enfocado, sobre todo también cuando yo trabajé en la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato y estaba en el área de atención a víctimas y escuchaba historias terribles, Aldi. Entonces yo siempre estuve muy alineada a trabajar como en contra de la violencia, o sea, como a deconstruir la violencia, tanto de género como, por ejemplo, con la infancia también. Entonces, cuando esta parte de una alimentación mucho más amable, mucho más em, libre, mucho más conectada a tu cuerpo, a mí me hizo demasiado sentido porque al final era como incluir también otra parte bien tratante para ti misma, para mí misma, ¿no? Y para mis personas alrededor, mis consultantes, etcétera. Entonces, me gusta mucho a mí trabajar también en la inclusión, tanto en la inclusión de género como también, por ejemplo, en algún momento, en algún punto recuerdo haber estudiado también un poco de lengua de señas. Claro que si no practicas esto es bien difícil, ¿no? Pero, o sea, eh, a lo que voy es que nunca había visto en mi radar que las personas gordas también están excluidas, en muchos Y sentidos, sufren violencia, y que sufren violencia. sufren violencia, exacto. Sí, Entonces, yo no tenía eso, no tenía en mi radar que las personas de cuerpo grande sufrían violencia. Entonces, cuando empiezo a hacer todo este insight, toda esta conciencia, empiezo a ver todo este enfoque, yo empecé también pues, a luchar, ¿no? Por tratar de incluir a las personas de cuerpos grandes, por tratar de construir toda esta idea, ¿no? De la belleza corporal y lo que no es belleza corporal, entre comillas, y todo esto que tenemos muy internalizado como sociedad, como personas, como familia, como etcétera, ¿no? Me sí, empecé a... total. Y aparte, otra cosa importante es que nosotros, la verdad es que es importante decirlo que tenemos privilegios, Ujú, o sea, de habitar en un cuerpo delgado, o sea, en el sí, sentido de que, bueno, quizás, no bueno, en mi caso no me considero extremadamente delgada, pero por ejemplo, nunca me pasó en un avión que no entre en un avión o que tenga que pensar en qué lugar, dependiendo de qué restaurante vaya, si las sillas son cómodas, si me puedo ujú, sentar o no, ujú, si voy a sufrir violencia a la hora de visitar un médico y que ajá, me van a culpabilizar por el peso que tengo. O sea, nunca viví ese tipo de situaciones. Me imagino que en tu caso tampoco. Entonces, sí es cierto que tenemos una situación privilegiada, pero a sí, la hora de conocer este nuevo enfoque también conocimos esas historias que hay detrás de la del violencia que dolor. sufren las personas de cuerpo grande y que no somos conscientes. O sea, yo honestamente hasta ese momento no era consciente, no sabía la violencia que le gritan en la calle, que le dicen cosas, digamos, mm, agresivas, ¿sí, no? Entonces, Sí. digamos, no tenemos esa autoridad, digamos, en cuanto a decir, es mejor en un futuro también traer, digamos, visitantes a nuestro podcast, o Sí, sea, claro, invitados, que invitadas, nos cuenten su invitados, me encanta. experiencia desde su lugar, desde haberlo vivido. Pero sí, sí fuimos conscientes de eso, ¿no? De la violencia que viven a diario y que muchos no lo saben. Claro, y en Ujú. cosas tan sencillas, Aldi. O sea, ahorita has dicho como que varios ejemplos, cosas tan sencillas como no tener que preocuparme por las miradas que voy a recibir por pedir una hamburguesa o por pedir una Mm. pizza.
o sea, por pedir ciertos alimentos, porque claro, si yo con un cuerpo delgado pido los alimentos que estos, ¿no? Que acabo de mencionar, que generalmente son asociados pues alimentos hipercalóricos, ¿no? Este, no es lo mismo si yo estuviera habitando en un cuerpo grande, la sensación que tendría de las miradas hacia mí por comer ese tipo de alimentos, porque claro que Exacto. me revictimizan, me reculpabilizan. O sea, asociamos tanto la alimentación al tipo de cuerpo que no nos damos cuenta como del dolor que podemos llegar a causar y además de como, pues sí, como la situación tan, no correlacional de una cosa con la otra. Porque, a ver, o sea, siendo honestas, yo en esto creo que es un ejemplo bueno que quiero compartir acá porque a mí fue algo de lo que me empezó a hacer sentido de este enfoque de entender que lo que como no está directamente relacionado con cómo es mi cuerpo. Por ejemplo, cuando yo me mudé a Nueva Zelanda para vivir, me fui con una amiga que tiene un tipo de cuerpo diferente al mío. Entonces, Ujú. en algún punto vivíamos juntas, hacíamos toda nuestra vida juntas y las dos comíamos muy parecido. O sea, es más, comprábamos la despensa juntas para comer lo mismo todos los días porque así era mucho más accesible económicamente, no teníamos tanto espacio en el ref. O sea, por muchas circunstancias comíamos exactamente las mismas cosas, ¿no? La misma cantidad, todo. Sí, incluso a veces yo observaba que ella tenía porciones un poquito más pequeñas que las mías. Entonces, este, en algún punto de luego que mi amiga también se empezó a dar cuenta de esto, y en algún punto de la historia mi amiga me dijo, yo pensé, algo así, no me acuerdo exactamente las palabras, pero como que dijo, es que yo pensé que tú comías como que mucho mejor. No sé a qué se refería con mejor, me imagino como que algo alineado a la cultura de dietas, ¿no? Este, Lechuga. de hecho, así como algo. Desayunar, almorzar, lechuga. Y después como que empezó a ver cómo me alimentaba, porque a mí me encanta lo dulce y con, bueno, X. Ella misma empezó a hacer insight de cómo yo me alimentaba y me dijo, es que, o sea, como que tú, algo anda mal, o sea, como que algo raro comemos, no me dijo así, pero me lo dijo como, yo lo veía también, como comemos lo mismo y tú no engordas nada. Entonces, yo también hice el insight ahí de que, achis, sí es cierto, o sea, a veces hasta ya veo que como menos porción y tenemos dos cuerpos totalmente diferentes. Hola, Sí. hola, genética, este tipo de cuerpo, metabolismo distinto, o sea, Estrés, sueño. O sea, hay un estrés, gráfico que sueño. les voy a traer próximamente que habla Ujú. de cuáles son, digamos, las situaciones que modifican el peso. Y no solo la comida, son muchísimas. Es un gráfico enorme y tiene un montón de determinantes que afectan el peso de la persona. Entonces, no es Claro. solamente lo que uno ingiere, sino No, son lo que muchísimas. comes, exacto. Exacto. Entonces, creo que es importante empezar a dejar de culpabilizar a las personas que tienen un cuerpo grande por habitar ese cuerpo, porque en realidad, así como yo tampoco tengo control en cuanto a cómo mi cuerpo reaccione con la comida que como, las porciones que como, etcétera, tampoco las personas de un cuerpo grande la tienen. Y como que o sea, mi amiga ahí lo vio, claro que nunca lo hablamos así como con pues yo ni siquiera estaba en O el sea, contexto. directamente, abiertamente sobre esta situación. Ajá, O nunca lo sea, cuestionamos, nunca lo hablamos con este sentido, pero a mí ahí cuando ella me dijo eso, yo empecé, o sea, me empezó a hacer ruido como es verdad, o sea, no, mi cuerpo no está relacionado a cómo yo quizá me alimento, ahora que veo cómo ella se alimenta, o sea, también ahí me cayó el 20 como de, o sea, ella no se alimenta como yo pensé que se alimentaba, ¿no? Porque claro, bien. tenemos esta concepción de que seguro ha de comer tal, seguro ha de ser tal, ¿no? O sea, todo este prejuicio que traemos de lo que se nos dice o nos enseña. Entonces, este ejemplo se los traigo acá y se los comparto con mucho amor y mucho respeto a mi amiga acá, porque es importante entender que culpabilizar a las personas por tener el cuerpo que tienen, hablo de cuando tienen cuerpos grandes, pero cuando tienen cuerpos delgados, a mí que me culpan de nada, ¿no? O sea, no. No, igual sí pasa al revés también, ¿no? O sea, de gente delgada también he escuchado muy delgada Ah, que muy dicen delgada. Sí, sí, que son, ¿qué no comes? sí, sí, O sí, es incluso le verdad, es dicen, verdad. tenés anorexia o vomitas, y es como que Cierto, también es cierto. muy violento. Sí, Pero es bueno, verdad.
son situaciones diferentes, pero sí, o sea, como esa policía de los Ujú, cuerpos está en todas presente. las situaciones, siempre, siempre. Claro. Entonces, como que el entender eso, que cuando nosotros catalogamos a una persona de un cuerpo grande en ciertos hábitos alimenticios, de movimiento, cómo es su vida, etcétera, de incluso de personalidad, ¿no? Hablando también como psicólogas, o sea, no podemos catalogar a una persona porque genera mucho dolor para la persona, primero. Segundo, nos podemos equivocar muchísimo, no es una correlación directa. Y tercero, creo que la parte de la diversidad corporal, Aldi, que es importante entenderla tipo como nuestra talla de zapatos sí, o nuestra talla de pies de zapatos. O sea, no sé si les ha pasado pensar como que de que porque alguien es muy alta, tiene que tener un pie muy grande o cosas así, ¿no? Sí, Yo, por ejemplo, no soy tan alta y tengo un pie grande y mi familia es de pie grande y así es. O sea, así es. O sea, yo no puedo influir en el tamaño de mi pie, no puedo influir en que cambie mi pie, mi tamaño, o sea, nada más por quererlo o por creer que si me alimento de tal debería de ser forma, diferente. o debería de ser diferente, ¿no? Porque como soy más chiquita, debe tener un pie más chiquito. O sea, los cuerpos son así, variados, son diferentes, em, actúan diferente, se mueven diferente, tienen vidas diferentes, situaciones diferentes, contextos diferentes. Entonces, el catalogar a una persona simplemente por la forma de cómo la vemos, me parece hasta que tiene rasgos pues discriminatorios y prejuiciosos peligrosos, sobre todo cuando estamos, como dijimos, en el área de la salud. Exactamente, exactamente. Pero bueno, la verdad que muchas gracias por compartirnos tu historia también, Ari. Ay, Es gracias por escuchar, Ali. compli- sí, es complicado al principio resumir un poquito, más que nada el tema de resumir, porque sé que es un proceso que lleva tiempo, que no es de un día para otro, pero es muy valioso que nos haya compartido esta situación y bueno, la verdad que seguramente van a generar muchas dudas también, todo Ujú. lo que hemos comentado. Recuerden que tenemos nuestra cuenta de Instagram, sí, que es nutrición.concompasión, para si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen algún comentario que hacernos también lo vamos a recibir. Así que bueno, estamos a su disposición sobre igual obviamente esto en 2 episodios no lo vamos a resolver, si tengan paciencia, lo vamos a ir abordando de a poco. Y bueno, saben que cuentan con nosotros para acompañarlos en este camino. Gracias, Andy. Gracias por escuchar y también por compartir tu propia historia, que ha sido dura, dura a su manera, ¿no? Siempre la parte de construir algo aprendido es duro. Eh, yo personalmente, para cerrar, quisiera compartir que desde que estoy en este enfoque, yo en lo personal me siento más libre, más conectada con mi cuerpo y es lo que quiero llevar es a donde quiero llevar a mis pacientes. Obviamente no hay proceso perfecto, los procesos son duros, son cambiantes e individuales, personales. em, y con eso quiero decir acá también que, o sea, yo estoy em, en otro lugar de lo que estaba antes. Me encantan donde estoy, siempre, creo que siempre se puede seguir caminando. Y el proceso que he llevado, yo no lo cambiaría por nada. Estoy afortunada de sentirme y de vivirme ahora en este nuevo enfoque y de conocer personas como tú, Aldi, porque es difícil. Este enfoque es difícil ir contracorriente, es difícil, em, pues también cuando empezamos a deconstruir como sociedad. Obviamente es nadar, nadar contracorriente y cuesta y cansa y también te agradezco tu apoyo y tu compañía, Aldi, en este camino. Ah, igualmente, Ari, sabes que te quiero, amiga. Oh, igual. Bueno, chicos, entonces, gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya agradado este episodio y bueno, nos vemos en el próximo. Nos Adiós. vemos. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Búscanos en Instagram como Nutrición con Compasión. Nos encantará leer tus comentarios o dudas. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube o seguir nuestra cuenta de Spotify. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido y compártelo a alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.